El proyecto de ley de urgencia económica fue aprobado en la Asamblea con los votos de Alianza País, el Partido Social Cristiano, Suma y el Bloque de Integración Nacional, que agrupa a asambleístas de izquierda. La bancada de Creo se abstuvo de votar a favor o en contra. Guillermo Lazo, ex candidato presidencial, líder de Creo. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, a sus órdenes. El desacuerdo de Creo estuvo en la autorización al gobierno para que continúe endeudándose por encima del techo legal del 40% del Producto Interno Bruto, tal como hacía Rafael Correa. ¿Cuál es la alternativa de Creo al endeudamiento para no paralizar al gobierno? La alternativa que propuso el movimiento Creo es crear un conjunto de reglas macrofiscales que permitan en el tiempo lograr un superávit fiscal que a su vez permita ir reduciendo en el tiempo el nivel de endeudamiento del Ecuador. El techo de la deuda no es lo fundamental. Ya hemos visto en los gobiernos de Alianza País durante los últimos 11 años. Ellos establecieron el techo del 40% del Producto Interno Bruto en la Constitución de Montecristi. Pero son ellos los que al no controlar el gasto han llevado al endeudamiento en un nivel por encima del límite legal del 40%. ¿Qué hay que hacer ahora? Establecer reglas macrofiscales que obliguen a este y futuros gobiernos a mantener en cada ejercicio fiscal al menos un superávit global que permita en el tiempo ir reduciendo este endeudamiento. Pero nosotros no hemos visto esas reglas en el actual proyecto de ley. Aspiramos que en el veto que llevará a cabo el presidente de la República consten estas reglas macrofiscales y se establezcan topes o límites para que los gobiernos no sigan gastando a manos llenas el dinero que hoy no tiene Ecuador y que se pretende que lo paguen las futuras generaciones. En el paquete de reglas fiscales que incluye el proyecto, sobresale la prohibición al Banco Central de otorgar créditos de liquidez al Ministerio de Finanzas con recursos tomados de las reservas de la banca privada, el IES y los entes públicos no financieros depositadas en el Banco Central. Sin embargo, sobre el pago de los recursos ya tomados actualmente, la gerente general del Banco Central, Verónica Artola, precisó lo siguiente. Escuchemos. Tenemos algunos activos que no son líquidos. Justamente usted mencionaba anteriormente cómo se va a pagar al Banco Central. Llegamos alrededor de tener una deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas o inversiones por 6.100 millones. De eso se pagó con acciones también de banca pública que nos han generado también una rentabilidad interesante. Alfredo, nosotros como Banco Central no habíamos recibido utilidades de la banca pública. Este año ya recibimos alrededor de 40 millones por parte de la CFN. Estamos recibiendo 30 millones por parte de Banecuador, que son rendimientos incluso mayores que los que teníamos con los bonos internacionales. Entonces, si bien eso no se puede hacer líquido inmediatamente, también en la ley se está estableciendo que todos los bonos que tenemos actualmente como Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas van a cumplir su plazo para poder ser pagados y no se van a renovar. Este plan de pago con activos que no tienen liquidez inmediata, ¿es satisfactorio por los intereses que se devengan? A ver, vamos por partes, Alfredo. En primer lugar, esa no es una regla macrofiscal. Esa es una política de carácter monetario que jamás debió haber sido violada en el Ecuador como lo hizo el gobierno de Alianza País. ¿Por qué? Porque los dineros que están en el Banco Central son dineros de los ciudadanos, dineros privados que depositan en la banca privada y a su vez la banca privada los deposita en el Banco Central en concepto de encaje bancario. Por otro lado, son dineros de los jubilados, son dineros de los trabajadores que el Seguro Social deposita en el Banco Central porque obviamente el Banco Central es su banco, el banco público de ellos. Luego es dinero también de los municipios, los consejos provinciales, que tienen sus propios proyectos en marcha, en ejecución.
Y no puede venir el gobierno central de la noche a la mañana y tomarse esos dineros sin afectar el curso normal de esos proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, hay algo que en finanzas, y especialmente en finanzas públicas, aquí hay algo muy grave. El gobierno de Alianza País en los últimos 11 años tomó al Banco Central del Ecuador como si fuese su propio banco comercial para tomar dinero y hacer lo peor de lo que hicieron los banqueros, los malos banqueros del año 99, autoprestándose dinero que no era de ellos. Pero y algo ahora, más grave aún, si usted me permite, Alfredo. Ya, pero ahora eso lo prohíbe, digamos. Pero hay algo más grave aún, se lo prohíbe al sector privado, pero no al sector público, porque se crearon esa figura a través de estas mañoserías. Pero hay algo muy grave, con lo que yo quiero discrepar con la gerente del Banco Central. Una vez que el gobierno toma dinero del Banco Central, un mes después, 2 meses después, le dice, ya no te voy a devolver en efectivo, te voy a dar acciones de Banecuador, acciones de instituciones financieras públicas que no cotizan en bolsa, que nadie sabe cuánto valen, que nadie hizo una evaluación de su rentabilidad y que por otro lado son dineros de corto plazo que no pueden ser invertidos a largo plazo en este tipo de acciones. Eso hay que corregirlo, hay que limpiar el balance del Banco Central para producir un shock de confianza en la economía ecuatoriana. El paquete de estímulos tributarios para el sector productivo no ha sido objetado por Creo, sino que más bien recibió sus aportes en el proyecto, como el seguro agropecuario. ¿Funcionará este paquete de estímulos? ¿Atraerá el retorno de capitales y de nuevas inversiones? A ver, Alfredo, en la vida no hay nada perfecto. Nosotros, ¿qué propusimos y qué proponemos? Una reforma integral del sistema tributario ecuatoriano. Claro, la alternativa que planteó este proyecto de ley, no siendo perfecta, ayuda a promover la inversión del sector privado, pero deja pendiente una tarea, yo diría de manera inmediata para el próximo año, para llevar a cabo una reforma integral del sistema tributario ecuatoriano, a efectos de dejar pocos impuestos que recauden mucho y eliminar una cantidad de impuestos que encarecen la actividad productiva y que le generan muy pocos ingresos al Estado ecuatoriano. Esa tarea está pendiente, habrá que hacerla en un momento dado, porque es la forma más eficiente de estimular la inversión. Ahora, respecto al proyecto de ley, habían 3 temas fundamentales o 3 capítulos. Los estímulos tributarios, con los que estábamos de acuerdo, aún con la crítica que acabo de hacer. Segundo, la política de prohibir préstamos del Banco Central al gobierno, que no era perfecta tampoco, porque hay que consagrar la autonomía técnica del Banco Central del Ecuador para garantizar un buen manejo de esos recursos depositados en la Reserva Monetaria. Y en tercer lugar, las reglas macrofiscales. Con los 2 primeros puntos estábamos de acuerdo y el asambleísta Patricio Donoso planteó en la asamblea que se apruebe la ley por capítulos para dejar consignado el único capítulo con el que nosotros no estamos de acuerdo, porque es necesario introducir estas reglas macrofiscales y evitar un futuro excesivo endeudamiento para las futuras generaciones en el Ecuador. Pero claro, no lo aceptaron el planteamiento de Patricio Donoso y nos vimos en la obligación de votar con abstención a un proyecto de ley que ojalá en el veto el presidente Moreno logre mejorarlo. Pero con esa abstención quedan ustedes como de oposición y en cambio los otros partidos de oposición, entre comillas, ya no son de oposición sino gobiernistas. Bueno, en nuestro caso lo que nosotros pretendemos es actuar con sentido de responsabilidad, como lo dijimos en el comunicado, un compromiso con el futuro, con las futuras generaciones. No es posible que sea la generación futura
de nuestros hijos y nuestros nietos la que tenga que pagar la irresponsabilidad de 11 años de gobierno de Alianza País. Ese costo de esa irresponsabilidad que nos indigna a todos, no nos queda más que pagar en esta generación. No podemos trasladar el problema hacia el futuro. Y eso hay que hacerlo de a poco, pero bien hecho, con un programa económico claro, que plantee metas creíbles a la sociedad ecuatoriana y también a los inversionistas extranjeros. Guillermo Lasso es candidato presidencial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana.